Listo, dale entonces, Egmar. Listo, muy buenos días a todos compañeros y productores. De verdad que nos sentimos muy emocionados y contentos por haber recibido esta información y que estén participando en esta videoconferencia que va a ser dirigida por nuestro ponente, el ingeniero Henry Abad, en donde nos va a hablar de muchos temas, pero principalmente sobre lo que es la planificación e infraestructura de nuestras granjas, que sería lo que es en la parte porcina, lo más importante que debemos llevar en este proceso. Entonces, sin más que quitarle tiempo, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Henry Abad para que él pueda y vean la información tan importante que tiene para nosotros. Adelante, Henry. Egmar, muchas gracias. Bueno, antes que todo, agradecerles la presencia a todos, el interés. Pues hemos venido planificando esta charla con Egmar debido a que vemos mucho interés en el tema, al mismo tiempo vemos mucho desconocimiento y en general es un tema muy amplio que pues lo vamos a ir tocando rápido y al final de la charla vamos a recibir las preguntas y las dudas que ustedes tengan, vamos a tratar de solventarlas. Si no lo podemos en este tiempo, que es un tiempo muy corto, tenemos 45 minutos, nos vamos a quedar un tiempo más para poder resolver o vamos a hacer un webinar específico para poder resolver los temas que han quedado pendientes. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a ir al tema de la charla. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Bueno, en general, pues me presento, yo soy Henry Abad, pertenezco a la compañía Agrotecnia, Serbia Agroimporta Agrotecnia. Nosotros nos especializamos en lo que es equipamiento para granjas. ¿Sí? El tema de la charla del día de hoy es planificación, infraestructura y equipamiento de la granja porcina. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar desde un plan, digamos, pensando en que usted tiene un plan de cero o pensando en que usted tiene una pequeña propiedad y quiere usted ampliarse. ¿Sí? Ese es el objetivo de la charla. Permítame. Ok, los objetivos específicos justamente los vamos a ir revisando. Es determinar los aspectos más relevantes para tomar en cuenta en el diseño de una granja porcina. Conocer un esquema básico de la distribución y los tipos de edificios que se necesitan y poder generar un flujo lógico dentro de la granja. Determinar qué equipos se necesitan para crear un medio ambiente y confort adecuado para la explotación porcina y conocer exigencias básicas en cuanto a higiene, a orientación, a economía y racionalización del trabajo. ¿Sí? Este es el esquema de una granja porcina en ciclo cerrado. En general, las granjas porcinas siempre se dividen en áreas, siempre estas áreas deben tener una separación por bioseguridad y por manejo. ¿Sí? Aquí vemos un esquema básico de una granja porcina en ciclo cerrado. ¿Sí? Esto quiere decir que tiene sus oficinas donde deben haber los vestidores, duchas, todo el tema de bioseguridad para el personal que trabaja dentro de la granja y personal que ingresa. Hay un área de gestación separada del área de maternidad. Esta al mismo tiempo está separada del área de destete y el área de engorde. Este es un flujo lógico donde los animales van caminando hacia el área de engorde. ¿Listo? Luego tenemos un corral de ventas que es fuera del área de la granja.
en base a la bioseguridad, debe estar fuera del perímetro de bioseguridad de la granja. Un área de cuarentena, que es para mantener en observación a los animales que van a ingresar a la granja. Y las áreas de tratamiento de desechos. Bueno, eso en general es así. Ustedes, digamos que están chequeando están pendientes ahora de la charla, pueden escribirnos al chat las preguntas que tengan para irlas resolviendo al final. ¿Ok? ¿Qué factores se toman en cuenta? La ubicación de los galpones, ¿sí? Es recomendable siempre que los galpones estén en un terreno alto para facilitar el drenaje de todos los desechos y contar con fuentes de agua abundantes. El clima, nosotros tenemos porcicultura en climas, en el Ecuador, en climas fríos, en climas tropicales, ¿sí? Siempre se debe también pensar en orientación de los vientos para evitar problemas de malos olores, y en climas cálidos las instalaciones deben proveer de un ambiente fresco, ¿sí? Muchas veces se usa inclusive ventilación forzada, y obviamente en climas fríos las instalaciones terminan siendo más costosas que en climas cálidos porque necesitamos proteger del frío a los cerdos. Vamos a la siguiente lámina. Ok, vamos a revisar, creo que ya nos fuimos de más. Vamos a revisar los tipos de producción en la granja o granjas en base a los tipos de producción. Hay granjas destinadas netamente a la ceba de cerdos, a la engorda. Estas requieren instalaciones más sencillas, ¿sí? Y hay granjas que están destinadas a cubrir todos los ciclos productivos. Estas granjas requieren instalaciones más complejas, desde corrales, digamos, de gestación, de engorde, de maternidad, de destete, de engorde, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar nuestra granja en base al mercado que nosotros tenemos, hacia dónde está dirigido, ¿sí? Para planificar qué edificaciones vamos a necesitar hacer. ¿Ok? En el caso de granjas que nada más están dedicadas a la producción de lechones, prácticamente necesitamos unas instalaciones para gestantes, maternidades y destetes, ¿sí? Si son ciclos completos, se requiere una mayor inversión, ya que aquí están incluidas todas las etapas productivas de los cerdos y muchas veces el volumen también de desperdicios y de los desechos, todos los desechos, todos los efluentes que tienen los cerdos, necesitamos también hacer inversiones en lo que es el medio ambiente, ¿no? En lo que es la protección del medio ambiente. ¿Ok? Para esto, nosotros necesitamos hacer un cálculo de lo que se llama el espacio vital de los animales. Esto determina el tamaño de las instalaciones y la cantidad de equipos e infraestructura que tenemos que hacer. Calculamos el número de espacios para berracos, jaulas y espacios para cerdas gestantes, jaulas para lactantes, corrales para lechones destetados, espacios para cerdos de engorde, espacios para cerdas y berracos de reemplazo, ¿sí? En base a nuestro mercado o nuestro objetivo de producción. Luego tenemos que ubicar o tenemos que calcular los requerimientos de agua. Siempre es necesario contar con un buen suministro de agua en cantidad y en calidad, ¿sí? Pero esto tiene que ser suficiente para el número de animales que nosotros vamos a criar. Y el manejo de desechos
se debe planear cuidadosamente la eliminación y aprovechamiento de estos desechos en la granja para evitar contaminaciones, malos olores y a veces problemas con vecinos, dependiendo del municipio donde ustedes estén produciendo problemas, digamos, con las autoridades de medio ambiente, teniendo en cuenta la cantidad de animales que ustedes van a producir. Vamos recopilando. Las principales instalaciones de una granja porcina en ciclo cerrado son gestación, que incluyen cubrición, en el caso de que haya un macho, maternidades, destete o transición, y crecimiento y engorde o ceba. O sea, en general son estas 4 etapas básicas que tenemos en la granja porcina. Este es un flujo de producción lógico, que es lo que queremos que ustedes lo conozcan y cómo deben caminar los cerdos dentro de la granja. Hay granjas que ya por su tamaño necesitan un laboratorio de inseminación artificial o ciertos equipos para poder hacer la inseminación artificial. Entonces tenemos áreas de gestación, áreas o módulos de maternidad, áreas de destete y crecimiento, áreas de engorde y áreas de ventas. ¿Sí? Vamos a ir topando rápidamente cuáles son las características de las instalaciones de gestación. ¿Sí? La nave de gestación alberga cerdas jóvenes desde la cubrición fértil y las adultas desde el destete hasta unos días antes del parto. Además, tenemos áreas de cuarentena y aclimatación. Más o menos el área por cada cerda es de 1.5 metros por animal, que es lo que se debe calcular. ¿Sí? Aquí tenemos características de las jaulas, cuánto debe medir de ancho, cuánto debe medir como mínimo de largo, ¿sí? Y cuáles son las ubicaciones más comunes de las cerdas dentro de un área de gestación. ¿Sí? Esto va a depender de cada granja, pero en general esto es un ejemplo de cómo puede estar un área de gestación, ¿ok? Y los equipos básicos en este caso que tendría. ¿Sí? ¿Cómo va la orientación de la cerda? La orientación de las colas. En base a eso se puede diseñar los drenajes óptimos, ¿ok? ¿Sí? Aquí tenemos más ejemplos de lo que son áreas de gestaciones, en este caso, áreas de gestaciones que son sin jaula, ¿ok? Que se llaman comunales, donde las cerdas están libres y tienen netamente sus sitios para comer. Hay áreas de gestaciones muy modernas que llevan un sistema de alimentación en base y le dan la alimentación y la ración que la cerda necesita en base a un chip y al peso de la cerda, vienen con una báscula también. Vamos a ver un video de lo que es una gestación para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no es cierto? Esta es una gestación que viene con todo su equipo. Las jaulas, en este caso, son de varilla lisa. Se recomienda en este caso varilla lisa y no varilla corrugada, porque la varilla corrugada termina lastimando a la cerda y pueden entrar por ahí cierto tipo de infecciones, ¿sí? Cada cerda debe tener su bebedero. En este caso, el sistema se maneja con un sistema de dosificación, ¿sí? Eso quiere decir que usted puede ajustar dependiendo del estado de la cerda. Si la cerda está muy delgada o muy gorda, usted puede variar la ración, ¿sí? En cierta cantidad para tener un estado óptimo corporal del animal, ¿sí? Como vemos, se llevan registros, tienen agua. En este caso, digamos, los pisos son una fosa y tiene este galpón ambiente controlado, ¿verdad? Vamos a dejar que termine el video para que ustedes puedan
revisar bien cuáles son las instalaciones que tienen. ¿Ok? Listo. En general, creo que todo el mundo, todos los que estamos en estas actividades conocemos cuál es el esquema básico de una gestación, ¿sí? Tenemos instalaciones para berracos, que son instalaciones que deben ser muy reforzadas por la fuerza y el peso que llega a tener un berraco, ¿sí? Y más o menos este es un esquema, presentamos un esquema de lo que debería ser una sala de berracos con su laboratorio y una sala de recolección. ¿Ok? Este es un ejemplo de una sala de colecta, en el caso de que ya la propiedad o la granja requiera hacer inseminación artificial y tenga la necesidad de tener machos a los cuales se les haga la colecta de semen para una posterior inseminación, ¿sí? Son ejemplos que estamos dando, ¿no? Obviamente, pues en base a las necesidades de la granja y los recursos que el granjero tenga, pues se pueden adaptar estas instalaciones, ¿sí? Como ejemplo, en el esquema básico de la instalación, podemos tener los corrales de cuarentena, aclimatación, los corrales para las cerdas gestantes, ¿sí? Que son estos, ¿verdad? Y los laboratorios de sal y colecta en esta disposición, ¿sí? Ok, vamos ahora a hablar de las maternidades. Las maternidades deben darnos todas las facilidades para que la cerda pueda parir en un ambiente limpio, en un ambiente que permita que los lechones no sean aplastados y que permita que esos lechoncitos se desarrollen los días que van a estar en estas maternidades bien, ¿no es cierto? Comiendo con buena temperatura y con buena limpieza, con buena higiene, ¿no? Este es un ejemplo de lo que debe tener una jaula de maternidad, ¿sí? En este caso, si ustedes pueden notar, tiene sus paredes, ahora se las hace en PVC, porque son materiales que no permiten que se pegue la suciedad, ¿sí? Estamos hablando de que la sala de maternidad debe ser como la sala de maternidad de un hospital, ¿no es cierto? Todo limpio, todo pulcro, no debe haber nada regado, ¿sí? ¿Ok? Estas pueden ser un ejemplo de disposición de cómo nosotros podemos disponer una sala de maternidad. En este caso estaríamos hablando de 8 puestos, ¿sí? Con cabezas frontales, colas a los lados, ¿ok? Las puertas, los drenajes de cómo se manejan. Este es un esquema de cuál es la base de la jaula de maternidad, ¿sí? Más o menos cuáles deberían ser las medidas. Y la pendiente de los pisos, ¿cuál debería ser para que no tengamos problemas con la limpieza? ¿Ok? Tenemos imágenes de salas de maternidad. Acá, por ejemplo, tenemos una que es con fosa, ¿sí? Que lleva pues todos sus aditamentos, las paredes de PVC, los pisos. En los pisos es importante, digamos, acá tiene, por ejemplo, una placa de calefacción eléctrica. En los pisos es importante, si lo podemos ver acá, es que los pisos en el centro de la jaula de maternidad donde va la cerda deben ser pisos para maternidad, ¿sí? Los pisos para maternidad tienen unas características diferentes a los pisos para lechón. Tienen que ser mucho más resistentes, ¿sí? Mucho más reforzados, de preferencia de plástico virgen que les permita tener cierta flexibilidad para que no se quiebren y
Y cuando un piso se quiebra, normalmente nos produce daños en la madre, muchas veces mortalidad de la madre. ¿Sí? Aquí en esta lámina a la derecha podemos ver cuál es la estructura. El piso también el piso de maternidad también debe tener el diseño para que la cerda pueda tener una buena parada, para que no se resbale. ¿Ok? Estas son características de las maternidades. Vamos a ver un video pequeño. De maternidades, ¿verdad? En este caso, como ustedes pueden ver, las maternidades cuentan con sus paredes de PVC, pisos para lechones, pisos para madres, donde van las madres sobre los pisos más reforzados. En este caso, los pisos térmicos están fuera de la jaula, pero pueden estar dentro. Deben tener su comedero de lechones, ¿sí? Si podemos ver el comedero que tiene la cerda, bueno, es un comedero que dosifica, pero el comedero tiene su comedero y su bebedero para lechones y su bebedero para la cerda. ¿Sí? Ustedes pueden ver que tiene un bebedero para la cerda y un bebedero para lechones. Hemos visto en algunas empresas ya de muchos años que no tienen bebederos para lechones. Solo tienen bebedero para la cerda y eso es un error porque el lechón, además de tomar leche, debe tomar agua. ¿Sí? Acá dependiendo del lugar donde críen, si es frío o caliente, la temperatura debe ser manejada con lámparas, con criadoras o con pisos térmicos, porque netamente la temperatura debe dársela al lechón. La cerda debe mantenerse fresca y la temperatura debe orientarse hacia el lechón. ¿Ok? Esto es una sala que pues está controlada, tiene dosificación en la alimentación. Quiere decir que cada cerda recibe en base a su condición corporal la cantidad de alimento que necesita para poder producir buena leche. ¿Sí? Que es la base de que sus lechones pues logren tener buenos rendimientos. ¿Ok? O vamos a trabajar a revisar ahora cuáles son las instalaciones para los destetes. Normalmente los destetes son corrales, ya donde pasan los cerdos en algunos casos de 21 días, en otros casos los llevan a 28 días, a corrales donde ya están ellos solos y donde ya ellos prácticamente se tienen que defender, se tienen que alimentar solos, ¿sí? Se tienen que alimentar, se tienen que tomar agua. Aquí ya llegan digamos, con vacunas, ya llegan descolmillados, ya llegan descolados, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí más o menos los cerdos van a permanecer de 7 a 9 semanas, va a depender de cuál es la estrategia de la granja. ¿Sí? Normalmente son corrales rectangulares y se calcula alrededor de medio metro cuadrado por cerdo. ¿Sí? Acá podemos ver cuáles son las instalaciones básicas. ¿Sí? Ya son corrales donde netamente están divididos por camadas o si hay, o se pueden juntar las camadas, dependiendo de la cantidad de animales, se van juntando las camadas por edades, ¿ok? Y ya tienen cierto nivel de comedero para que ellos puedan alimentarse, puedan abastecerse de comida, de agua. También cuentan con lámparas porque los más pequeños necesitan todavía recibir cierto calor hasta que ya estén, ya estén más crecidos, digamos, ¿no? Hasta que esto ellos ya se puedan manejar solos. Más o menos este es un esquema en la granja de cuáles son los corrales, ¿cierto? Donde van los pasillos, donde van los drenajes, donde van las puertas. Sí, esta sería
el esquema en una sala de lechones que tiene fosa, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ya los lechoncitos pues ya son muy autónomos en esta etapa, ¿verdad? Sí, vamos a ver un videito rápido de cómo se alimentan, cómo interactúan y qué equipos deben tener. Sí, en este caso, pues, netamente lo que es comedero, lo que es su bebedero. Es importante en esta etapa del cerdo que el cerdo todavía esté seco, o sea, eso le da una ventaja al destete, ¿sí? Porque el animal se mantiene sano y convierte mejor. Ok, bueno, esta es una sala que está automatizada también la alimentación. En este caso, todas las automatizaciones se hacen por sinfines o por cadena, llevan una torba o un silo y el sinfín o la cadena lleva el alimento hacia el comedero, la sección donde nosotros queramos despacharlo, ¿verdad? Ok, bueno, les recuerdo que las dudas o las preguntas que ustedes tengan nos las pueden hacer por el chat. Así al final de la charla vamos volviendo a topar los temas que tal vez no han quedado muy claros. El engorde pues más o menos estamos de 10 a 11 semanas de edad, cuando el peso del cerdo ya ha llegado a 70, 80 kilos. En el caso de estrategias que son when to finish, por ejemplo, del destete, el cerdo pasa de 30 o 40 kilos ya a un corral de engorde donde ya va a terminar su ciclo en la granja. Hay otros que dividen el engorde y ya los pasan a los animales más grandes netamente para engorde, ¿no? Puede ser corrales de concreto o con fosa, ¿sí? Donde ya los animales netamente se dedican a comer y a tomar su agua, y más o menos se calcula en esta área 1 metro cuadrado por cerdo para calcular las áreas de los corrales. ¿Ok? Este es el esquema, un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos esquemas, hay muchas, dependiendo de la granja, hay muchas formas de hacer una granja. Pero bueno, es un esquema básico de cómo puede ir un galpón de engorde. Sí, con sus drenajes, con sus puertas, donde van los comederos, donde va el pasillo. Sí, acá los comederos y las instalaciones, como ustedes pueden ver ya, deben ser más rústicas, más reforzadas, no rústicas, sino más reforzadas, más fuertes, porque los animales, además de tener peso, tienen fuerza y son animales también muy traviesos. Sí, entonces donde nosotros dejamos alguna instalación, hay un poquito mal puesta, ellos pueden hacer un desastre. ¿Sí? Acá tenemos imágenes de cómo se vería en el trópico una instalación de engorde. Vamos a correr el video y vamos a irlo comentando. Sí. En general, bueno, está dividido, en este caso tiene una división de mallas. En muchas, o ya modernamente, se trabaja mucho con pared de PVC o con pared, porque no queremos que los de una división se topen con los de la otra, ¿no? Los de un corral interactúen con los del otro corral, ¿sí? Por
por bioseguridad o por sanidad, porque muchas veces pelean y se estresan, ¿ok? Entonces, en este caso, hay una recomendación importante, es que el comedero debe tener una capacidad para que los cerdos puedan comer y no estresarse, ¿sí? En esta edad el animal es muy hambriento, entonces van comiendo en base a su rango, ¿ok? Pero pues si el comedero no tiene la suficiente capacidad, genera mucho estrés en el animal, ¿sí? Entonces hay animales que así como pueden engordar muy bien, animales que se pueden quedar mucho de peso si nosotros no le damos un comedero con las características y el espacio para que el cerdo pueda alimentarse. Vamos a ver otro video. Esto es como información que corresponde a lo que es alimentación líquida, que ya se está usando en muchos países donde hay grandes explotaciones, donde hay una posibilidad de que alguno de los productores consiga materias primas o rechazo o tenga cierto alimento con el que se puede hacer una dieta tipo colada, ¿sí? Donde los cerdos ya netamente ya no comen sólido, sino netamente lo único que se alimentan es con esta colada que debe obviamente tener todas las características alimenticias, las características del nivel de proteína, el nivel de carbohidratos, el nivel de vitaminas, para que ellos crezcan y desarrollen su potencial genético. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, pues los corrales mantienen sus divisiones, ¿sí? Y esto, bueno, tiene una maquinaria ya industrial, que es la que prepara las dietas, ¿verdad? Ok. La siguiente área de la granja es muy importante, más que todo ahora que los municipios, las prefecturas, los gobiernos locales dan mucho énfasis en lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, el tratamiento de desechos es muy importante en estos casos. Tenemos tratamientos de desechos por biodigestores, piscinas de oxidación, tenemos tratamientos de desechos también en base a separadores de sólidos, ¿sí? Y todo esto es importante. Si no tenemos la posibilidad de tenerlo desde el inicio, pero ya tenerlo proyectado en un plano de dónde va a ir finalmente, porque todos los desagües, todos los canales, todas las instalaciones que nos sirven para el desecho, para recolectar los desechos de la granja, deben ir orientados hacia esta zona, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando planificamos una granja. ¿Ok? Hay otras instalaciones que son importantes, que esto tiene mucho que ver con lo que es la bioseguridad, que son los vestidores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una granja y hay animales que cuestan mucho dinero, porque el granjero muchas veces se preocupa mucho de tener la mejor genética, o quiere tener buenas madres, o quiere tener un buen padre, es muy importante, pensando también en que ahora es muy importante porque primero los animales son una inversión muy alta, y segundo porque hay este momento alertas de patologías que ya están en nuestros países vecinos que pueden llegar a diezmar una granja, ¿sí? Entonces hay que pensar en bioseguridad, hay que pensar en que no cualquier persona puede ingresar, hay que pensar en que el ingreso del personal a ciertas áreas específicas es restringido, ¿sí? Muchas veces la gente debe tener un orden para ingresar también en la granja. Yo no puedo irme de un engorde donde hay animales enfermos
a ver los lechones, ¿sí? Entonces, o si tengo la obligación de ir, tengo que pasar bañándome y cambiándome de ropa. Entonces, todos estos aspectos de bioseguridad también deben ser tomados en cuenta cuando planificamos una granja porcina. ¿Ok? Hay otra parte que es muy importante, que es la limpieza, ¿sí? De todas estas instalaciones que estamos hablando, ¿verdad? Aquí vemos un esquema que no ha cambiado, que se ha mantenido por los años, y nos muestra cuál es el nivel de gérmenes que hay cuando la granja se vacía, luego de limpiar con agua no es suficiente, luego de limpiar con detergente no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar con una carga bacteriana que sea muy baja para que los animales que entran no se contaminen en el caso de que haya habido alguna infección de un lote anterior. ¿Sí? Estos son ejemplos de cómo se lava, de cómo se debe lavar con abundante agua, con abundante detergente. Y digamos, cómo nosotros idealmente deberíamos recibir nuestros animales en una granja. Todo esto es posible con planificación, haciendo las cosas con su debido tiempo. ¿Ok? Bueno, antes, esto es un esquema de cómo calcularíamos la cantidad de metros de espacio vital en la granja, ¿no? ¿Sí? Cada ciclo productivo tiene un espacio vital. Por ejemplo, de lo que veníamos hablando, los sementales, en el tema de sementales se calcula 9 metros. En el tema de gestaciones, 1.5 metros. En el tema de maternidades por madre, 4.25 metros cuadrados. Destetes, 0.35 metros. En engorda, 1 metro. En cuarentena, 1.5 metros. Todos estos cálculos nos van a permitir poder proyectar el tamaño de los galpones, ¿sí? Y no hacer gastos innecesarios o gastos que no van a ser suficientes. Porque normalmente cuando empezamos una actividad, pues o hacemos un galpón donde pues vamos a llenar medio galpón y el otro galpón va a quedar vacío, o hacemos un galpón donde ya llenamos el galpón y nos va a faltar otro galpón. ¿Por qué? Porque no conocemos esto. Entonces, esto debe ser asesorado por un profesional, donde el profesional le va a decir, mire, usted necesita tanto por tanto, así van a ir las salas de gestantes, así usted ahorra espacio, y si ahorra espacio, ahorra dinero. Así van a ir las áreas de gestación, así van a ir sus áreas de destete, así van a ir sus áreas de engorde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a diseñar en base al flujo de la granja estos edificios. ¿Ok? Aquí hay unas bibliografías que hemos podido, de donde hemos podido sacar información. Y pues estos son mis datos. En el caso de que ustedes tengan alguna consulta, por favor, pueden escribirme al WhatsApp, pueden enviarme un correo para poder estar en contacto, y si tienen ustedes preguntas, pues poderlas solventar. ¿Ok? Vamos a ver si nos da tiempo de poder solventar algunas dudas de lo que nos están preguntando las personas que gentilmente nos han acompañado. Bueno, gracias a varias personas, estamos algunos participantes. Vamos a dejar, como decía Egmar, esta charla grabada para que ustedes puedan chequearla de nuevo. La vamos a subir a las redes sociales para que ustedes las puedan chequear.
y luego vamos también a proyectar otro webinar donde podamos absorber sus dudas, o si hay algún tema que ustedes deseen ampliar, lo vamos a ampliar. Este es un tema que nos puede llevar 10 horas seguidas de conversar, pero lo hemos tenido que resumir mucho por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo que tenemos para esto. Bueno, don Mario, eso le decía, nosotros vamos a dejar grabada la charla. Yo voy a través del doctor Egmar, vamos a poderles dar más información. Sí, si ustedes requieren la charla, va a estar en el YouTube para que ustedes la puedan repetir, la puedan ver. Y vamos a habilitar otra conferencia para que ustedes puedan hacer preguntas específicas. Sabemos que hay muchos productores que son pequeñitos, que en este momento están iniciando, que tienen pocas cerdas, que no tienen el ciclo completo, pero que tienen una idea y esa idea debe desarrollarse en base a un orden, en base a una estrategia para que ustedes puedan lograr sus objetivos como productores. Ese es el objetivo, darles una visión de lo que puede llegar a ser una granja, obviamente en base a las posibilidades de cada uno de los productores o proyectos que tengan que se puedan financiar, ¿verdad? Permítame, voy a permitir que los micrófonos se reactiven. Egmar, tú me estabas preguntando algo. Sí, Henry, de verdad que muy agradecido por esa valiosa información. De verdad que nos sentimos bastante a gusto porque esta información son de la mano tendencias que se llevan ahora en los sistemas de producción porcícola. Y bueno, Hola, Egmar, parece que se desconectó. sí, Ahí te escuchamos. Sí. Ya, ahora sí se escucha. Sí. Bueno, y como te decía, lo importante es que las personas que asistieron tengan mayor información con estos videos que podamos realizar y que más adelante le vamos a tener más detalles. Igualmente, como te dije, te damos las gracias a todas las personas, igualmente le damos las gracias. Si pueden colocar 777 para darle las gracias al ingeniero Henry Abad por esta presentación y que prontamente podamos tener otra, así como dice el ingeniero Henry, más webinar, más videoconferencias para nuestros productores acá en el Ecuador. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna información que necesite adicional, nosotros le dejamos allí los teléfonos y en este momento puede dar esa pregunta para saber en qué tipo de información se le puede agregar. Bueno, creo que quedó todo claro. Esperamos tener más información de los participantes y que inmediatamente podamos darle las diferentes informaciones que necesiten. Bueno, sí, Henry. Más que todo por tiempo, yo te agradezco, Egmar. Les agradezco también a las personas que se han conectado. Más que todo por tiempo, pienso que ya se nos está terminando el tiempo y bueno, quedaron ahí los teléfonos, el contacto. Estamos a las órdenes con todos y háganos llegar sus dudas para poder ampliar los temas, ¿no? O poder ya revisar algún tema específico que ustedes quieran tratar.
Perfecto, Henry, perfecto. Entonces, muchas gracias y gracias a todos los participantes. Esperamos que prontamente vamos a pasar más información para los próximos webinars.